Bueno, voy a empezar a grabar en este momento para que podamos dar inicio al comité, si les parece bien. Vale, súper. Bueno, no, para mí es un gusto presentarles a Carolina Camacho de Pose Herrera Ruiz. Carolina lleva 2 años liderando este comité laboral y para mí es un gusto presentarla. Además de Carolina, también colidera este comité el afiliado Nicolás Pareja y Asociados, la doctora Gledys Vital. El día de hoy, Carolina nos estará hablando sobre la nómina electrónica, certificación de primer empleo, autorización de teletrabajo fuera de zona franca, levantamiento de emergencia sanitaria y proyecto de incremento de aportes. Tenemos una agenda nutrida el día de hoy, así que sin más preámbulos, Caro, yo te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ilma, por, por este espacio. En la mañana de hoy tenemos varios temas que queremos conversar con ustedes, los afiliados. La idea es que esto sea un espacio en el que podamos interactuar y en el cual ustedes puedan traernos también las dudas que les surgen. Entonces, siéntanse libres de escribir en el chat aquellas dudas o solicitar el micrófono frente a cualquier cuestionamiento que les surja de lo que les voy a exponer hoy. Cuando hicimos o preparamos la agenda para este comité, en ese momento no había sido expedido el decreto 555 de 2022, que fue firmado el 9 de abril, pero fue publicado el 12, plena Semana Santa. Entonces muchos seguramente no tienen conocimiento acerca de esta norma. También la voy a incluir en la agenda de hoy, a pesar de que no estaba en la convocatoria, porque creo que es de interés para todos los conectados y afiliados. Entonces, estaremos hablando en la mañana de hoy del decreto 555 de 2022, que es una reglamentación a una modalidad de trabajo a distancia que se llama trabajo remoto. Vamos a hablar del incremento en la base de la cotización a pensiones y al sistema de seguridad social en general, que todos sabemos que hay un tope de 25 salarios mínimos, pero se va a ampliar, y esto por una orden del Consejo de Estado en una sentencia. Tenemos un análisis frente a qué ocurre si no se prorroga la emergencia sanitaria. Todos sabemos que la emergencia sanitaria está prevista hasta finales de abril. No sabemos cómo respondan los índices epidemiológicos y si el gobierno la levante o no. Es bastante probable que la levante, por eso creo que es importante tener claro qué cambia si levantan la emergencia sanitaria, porque ya hay varias medidas que estamos acostumbradas y que las tenemos como si fuera lo ordinario, y resulta que obedecen a decretos dados en situaciones excepcionales atados a la emergencia sanitaria. Y también estaremos hablando del tema de nómina electrónica frente a dos conceptos emitidos por la DIAN, el 91-5463 y el 90-1476, que tienen que ver con el tema del registro de las vacaciones en la nómina electrónica y el tema de los pagos a teletrabajadores y aprendices. Bueno, entonces, sin más preámbulo, para lograr evacuar todos los temas que tenemos, arranco con la reglamentación de trabajo remoto. La ley 2121 del mes de agosto del año pasado reguló una nueva forma en la cual los servicios se prestan de manera distante y se llama trabajo remoto. Y es una forma de ejecución del contrato de trabajo en el que toda la relación, desde su inicio hasta su culminación, se debe realizar o se puede realizar de manera remota mediante tecnologías de la información. ¿A quién aplica este decreto? A los empleadores del sector privado y a las administradoras de riesgos laborales. No está pensado para sector público. ¿Cuáles son los puntos principales de este decreto? Bueno, tiene obligaciones especiales para el empleador, trabajador remoto y la ARL. Trae un tema de la posibilidad de fijar horarios compatibles para cuidadores. Este decreto 555 está, vamos a ver más adelante, matizando
un derecho que traía la ley 2121 y que generó que muchas empresas, cuando estaban haciendo la revisión de qué modalidad iban a escoger después de la emergencia sanitaria, descartaran el trabajo remoto porque traía un tema de derecho a exigir horarios compatibles cuando tenían responsabilidades de cuidadores únicos los padres. Esto van a ver ahora que se matizó porque obviamente los empleadores pues no quieren asumir el riesgo de contratar a una persona y que esa persona después pretenda que por sus responsabilidades familiares el horario se modifique. Trae una referencia a un concepto que se llama horario flexible. En la legislación laboral colombiana tenemos jornadas flexibles, pero no un concepto de horario flexible. El horario es las franjas horarias entre las cuales se presta el servicio. La jornada es el número de horas en las cuales diariamente, semanalmente, mensualmente, en un periodo de 3 semanas, dependiendo del tipo de jornada que se escoja, se prestan los servicios. Entonces es distinto hablar de jornada que de horario. Hay veces que la gente tiende a mezclar los conceptos y hay que diferenciarlos. También establece la posibilidad de que en el caso del trabajo remoto, los trabajadores laboren con sus propias herramientas y reciban una compensación del empleador por la utilización de sus herramientas propias. Y también hay una obligación de pago de un auxilio para cubrir los gastos de energía, telefonía y internet, si es que se requiere, cuyo valor no debe ser inferior al del auxilio de transporte que está previsto para este año en 117.172 pesos, como vamos a ver más adelante. Entonces, entremos primero con los primeros artículos del decreto. Establecen que el contrato de trabajo remoto tiene que, además de cumplir con los requisitos generales del contrato de trabajo escrito, tiene unos requisitos especiales, cosa que, por ejemplo, no ocurre en otras modalidades de trabajo a distancia como en el teletrabajo. En el teletrabajo no hay un artículo que diga el contenido del contrato de trabajo del teletrabajador es el siguiente. No, esa es una diferencia, por ejemplo, entre el trabajo remoto y el teletrabajo. En el trabajo remoto la norma nos está diciendo que el contrato de trabajo tiene que establecer las funciones. Entonces seguramente vamos a tener que poner un anexo en el cual no solamente vamos a decir el nombre del cargo, las funciones de ese cargo, las condiciones que deben cumplirse frente al puesto de trabajo, es decir, iluminación, sonido, silla, mesa, teléfono, qué tiene que tener y cómo debe ser. Aislado, no aislado, con interacción, con fondos, sin fondos, cómo debe ser el puesto de trabajo. ¿Qué elementos de trabajo se van a requerir? Teléfono, internet, diadema, computador, no mobiliario. Las herramientas de trabajo es distinto o los elementos de trabajo son distintos al mobiliario. O sea, la mesa es mobiliario, es una condición frente a la ergonomía que debe tener el puesto de trabajo, la altura de la mesa para poder colocar el computador si es que se trata de trabajo de oficina. Responsabilidades frente al uso de las herramientas, porque las herramientas en principio las tiene que proveer el empleador. Entonces, debe darse un cuidado y una diligencia mínima por parte del trabajador en la utilización de estas herramientas, que el uso sea adecuado, sea proporcional, sea seguro, y hace mucho énfasis el decreto en que debe tomarse medidas de seguridad informática y el contrato de trabajo debe hablar de este tema. Muy seguramente lo que va a ocurrir es que las empresas que tengan trabajadores remotos bajo esta modalidad de la ley 2121 van a generar unas políticas frente a seguridad informática y esas políticas se van a integrar como un anexo al contrato de trabajo para dar cumplimiento al decreto 555.
Incluso el mismo contrato de trabajo debe contener las circunstancias excepcionales en las cuales el empleador puede requerir al trabajador para que se dé presencialidad, o sea, que asista en persona el trabajador a un sitio específico que puede ser el lugar de trabajo, el lugar de un cliente o incluso una caja de compensación o un sitio donde la empresa vaya a hacer, no sé, la fiesta de fin de año, una actividad de capacitación recreativa, cultural o lo que fuera. Pero debe ser excepcional, porque no se trata de un trabajo híbrido como por ejemplo podría ser el teletrabajo suplementario, en el cual hay una eh, posibilidad o está previsto para que haya una alternancia entre el trabajo a distancia desde las casas de los trabajadores y el trabajo en la oficina. Eh, hay unas obligaciones específicas del empleador en esta modalidad. Debe enviar a la ARL copia del contrato de trabajo y debe diligenciar un formato que las ARL, vamos a ver más adelante, deben diseñar con las condiciones del trabajo remoto. Debe informarse a la ARL el lugar específico desde el cual se va a prestar el servicio y cualquier cambio a este lugar. ¿Por qué? Porque la ARL tiene que tener un mapeo de zonas y de riesgos frente a el tema de la cobertura de riesgos laborales de este trabajador remoto. Hay que incluir a todos los trabajadores remotos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como ocurre con los teletrabajadores. Y esto trae distintas consecuencias. Ese incluir el trabajo remoto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el programa de salud ocupacional, en las políticas, en el reglamento, en el mapeo de riesgos de puestos de trabajo, así estos puestos de trabajo vayan a ser en los hogares de los trabajadores. Mecanismos de comunicación para el reporte de novedades. El empleador debe informar al trabajador, educar al trabajador y establecer mecanismos de comunicación para que el trabajador pueda reportar novedades de cara a la ejecución del contrato de trabajo y sobre todo reportes frente a temas de riesgos laborales, como cuando se da un accidente laboral. El empleador tiene que suministrar los equipos o podrá llegar a un acuerdo, vamos a ver más adelante, con el trabajador para compensar por la utilización de equipos del trabajador si es que el trabajador va a usar su computador personal para prestar los servicios. Y tiene que proveer elementos de protección personal para adecuados la prestación de los servicios si es que se requiere. O sea, porque lo que yo anticipo es que esto no se trata de un escenario donde si la persona está en su casa, pues no va a requerir ni botas de caucho, ni, ni protección antiincendio, etcétera, porque está en su hogar y no está expuesta a ese tipo de riesgos. Pero hay que mirar específicamente las funciones del cargo porque hay otros elementos de protección personal que pueden requerirse. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que va a trabajar en llamadas telefónicas constantes y de acuerdo con la identificación de riesgos y peligros, se establece que existe un riesgo, por ejemplo, de que se den temas de audición y se requiera algún elemento de protección personal, por ejemplo, unos audífonos especiales que bloqueen determinados sonidos para evitar complicaciones del sentido de audición. Entregar al trabajador copia del contrato y política de HCE es otra obligación. De entregar al trabajador copia del contrato de trabajo, pues siempre pues al trabajador se le debe entregar copia del, del contrato de trabajo, pero ahora nos dicen que hay que entregar copia de la política de HCE. No están diciendo que la publiques, que es lo que decía la norma antes. Están diciendo entrega copia, o sea que necesitamos recoger o la evidencia de que se entregó esa política, porque el día de una auditoría nos van a decir dónde está la evidencia de la entrega de la política. Hay que verificar en conjunto con la ARL las condiciones de higiene y seguridad del puesto. Entonces, así como en el sitio de trabajo se hace verificación de las condiciones del puesto de trabajo a distancia, se podrá hacer esa verificación virtual en conjunto con la RL de condiciones de higiene y seguridad. Yo lo veo como una posibilidad,
la idea de esta modalidad de trabajo es que no se requiera presencialidad del trabajador para la prestación del servicio, pero si la empresa quiere llevar a cabo la verificación presencial, yo creo que eso no contraviene el espíritu de la ley. Pero obviamente es absolutamente engorroso y en mi experiencia, ya incluso hace algunos años con un cliente que tenía un volumen importante de teletrabajadores autónomos, hicimos todo el benchmark en el mercado y encontramos que en Colombia no hay un proveedor que preste los servicios de verificación de puestos de trabajo a nivel nacional con el alcance de poder hacer visitas en todo el territorio. Entonces vemos que muy seguramente la mayoría de empresas que contraten bajo esta modalidad van a hacer esas verificaciones virtuales. Lo otro es la evaluación médica ocupacional vía telemedicina. Eso, las evaluaciones médicas ocupacionales son una obligación legal, o sea, el examen de ingreso, los exámenes periódicos, y se establece la posibilidad de que se den vía telemedicina, que es una opción que ya muchas empresas han venido utilizando durante los 2 años de pandemia. Además, los trabajadores en muchos casos no quieren desplazarse hasta un sitio de prestación de servicios de salud, y veían como un riesgo ir a una IPS o a una clínica o a un consultorio médico o a un laboratorio médico a tomarse exámenes. Entonces, este tipo de evaluaciones se están haciendo por telemedicina en muchos casos. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador remoto? Porque así como los empleadores tienen obligaciones, los trabajadores también. La mayoría de obligaciones que trae el decreto del trabajador remoto tienen que ver con temas de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, eh, cumplimiento. Eso implica el cumplimiento de, obviamente, las obligaciones de reporte, el cuidado de la salud del teletrabajador, la identificación de los riesgos y peligros, el reporte de accidentes o de novedades. Todo eso, pues sigue vigente y aplica en el caso del trabajador remoto, quien tiene una especial responsabilidad porque es valga la redundancia, el encargado y responsable de su entorno en la prestación del servicio. Es quien en el día a día tiene el control de las condiciones en las cuales presta el servicio, porque él es el que está definiendo el lugar y es responsable por el cumplimiento de unos parámetros mínimos. Como vimos, el contrato debe tener las condiciones del puesto de trabajo y debe dar cumplimiento a que esas condiciones sean las aptas y adecuadas para la prestación del trabajo en condiciones de seguridad. Tiene que cumplir con todo el tema de seguridad informática. Vimos que el contrato se referencia a que deben haber condiciones de seguridad informática que deben seguirse. Usualmente una de estas y muy común, y ya existen muchas empresas en sus políticas de manejo de datos y todo, es las claves personales e intransferibles, el bloqueo de los sistemas y del acceso a sistemas cuando la persona no está en el puesto de trabajo, para que otras personas no puedan ver que estén compartiendo el hogar con el trabajador, la información que ahí está. El hecho de prestar el servicio, si bien desde su hogar, en un sitio separado donde no haya acceso de otras personas a ver las pantallas o la información del empleador que esté en las herramientas de trabajo, en fin, o de los clientes del empleador. También está la obligación del trabajador de suministrar información veraz del lugar de trabajo. Es decir, si yo digo que estoy prestando los servicios desde mi casa, en una habitación separada, con ventilación, con iluminación, con una silla y una mesa que cumplen unas condiciones específicas para que la ergonomía y la postura sea la adecuada, con una conectividad a Internet adecuada para no afectar la prestación del servicio. No puede la persona irse a prestar los servicios al Starbucks de la esquina o al Juan Valdez o a la playa o a Santa Marta en el apartamento que tiene con la familia donde están 12 personas quedándose en
100 metros cuadrados. Entonces, es importante y esto obviamente va a dar lugar a que tiene que haber un seguimiento del empleador. Y yo me imagino que no van a ser pocos los casos del escenario de trabajo remoto donde el empleador va a denotar que la persona no está prestando los servicios desde el lugar que inicialmente dijo que iba a ser su lugar de trabajo. También hay unas obligaciones del trabajador remoto frente a la restitución de las herramientas de trabajo suministradas por el empleador cuando así se les requiera o a la finalización del vínculo y obviamente dar un uso adecuado, diligente y prudente al mismo para no exponer esas herramientas o elementos. En adición a las obligaciones del empleador, del trabajador, también hay obligaciones para la administradora de riesgos laborales. Las administradoras de riesgos laborales deben capacitar, promover y establecer un cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En todas, pues, de cara a los lineamientos del sistema de gestión y la verificación que hace la ARL frente al cumplimiento del sistema de gestión. Esto obviamente para las empresas que tengan trabajadores remotos. O sea, no es que yo tengo que adaptar mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo al trabajo remoto si no tengo trabajadores remotos. Solamente aplicaría en la medida que tenga trabajadores remotos. Y lo mismo ocurre si tengo teletrabajadores. Tengo que adaptar el sistema de gestión frente a los mismos. Y si tengo ambos, tengo presenciales, tengo remotos y además teletrabajadores. Tengo las tres modalidades, debería tener en mi sistema de gestión pues adaptado a las tres modalidades. Tiene que haber asesoría y capacitación tanto a las empresas como a los trabajadores frente a la ejecución del trabajo remoto en condiciones seguras y obviamente frente a la empresa, sobre todo frente a los parámetros que debe tener el sistema de gestión. Debe ajustar sus plataformas para reportes de accidentes de trabajo. Ya esto lo hicieron muchas de las ARLs. Incluso antes de la pandemia ya había mucho reporte telefónico posible, pero establece el decreto 555 que las ARLs deben asegurar que sus plataformas tecnológicas están habilitadas para poder reportar accidentes de trabajo. Y la ARL debe acompañar al empleador en todo este tema de verificación de condiciones de trabajo, es decir, del puesto de trabajo. Acuérdense que cuando hablaba al comienzo de esta charla de las obligaciones del empleador, les mencionaba la obligación de realizar verificaciones conjuntas del puesto de trabajo. Entonces, eso es, digamos, parte de las obligaciones de la ARL. Y también les mencionaba que había una obligación del empleador de llenar un reporte y presentarlo a la ARL cuando tuviera trabajadores remotos. Llenar un reporte, más que reporte, la norma habla de formulario, formato, y que ese formulario lo deben diseñar las ARLs. Esto es una obligación de la ARL, elaboración o diseño de ese formato y el decreto les dice que debe contener el formato. Y el formato pregunta de todo, el puesto de trabajo, las condiciones, los riesgos, la intensidad horaria del trabajador, en fin. Para poder, el siguiente punto que abarca el decreto se refiere a un procedimiento previo para la implementación del trabajo remoto. Y este procedimiento, más que un procedimiento, es unas condiciones que deben darse para que las empresas puedan contar con trabajadores remotos. Y deben tener primero su política de desconexión laboral y deben tener unos derechos, que esta política, por supuesto, como les expliqué en alguna charla anterior, debe tener todos unos mecanismos tendientes a la protección de derechos y garantías de los trabajadores frente a la posibilidad de abstenerse de contactarse en sus espacios o en sus periodos no laborales de licencias, permisos, en fin.
vacaciones, etcétera. Eh, es decir, las empresas deben contar con un procedimiento tendiente a proteger este derecho de desconexión y garantizar un uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC. Esto va de la mano con reglamentar todo el tema de la utilización de las tecnologías. O sea, a veces dejamos muy libre el tema y vienen todas las discusiones que ya hay, incluso precedentes jurisprudenciales frente al contacto vía WhatsApp, el contacto vía mensajería instantánea distinta a WhatsApp, Slack y todos estos otros sistemas. Entonces, hay que tener eso en cuenta antes de contratar trabajadores remotos. Les comentaba al comienzo también de la posibilidad de acordar horarios compatibles en los eventos en que el trabajador acredite ser cuidador único de menores de 14 años, personas de la tercera edad o personas en situación de discapacidad. Entonces, la norma, la ley 2121 dice que los trabajadores remotos tienen derecho a jornadas compatibles con sus deberes de cuidado de menores de 14 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Esto generó mucha preocupación y yo creo que por eso es que en este decreto se matizó y dice es que existe la posibilidad de acordar horarios compatibles. Entonces ya no está como un derecho del trabajador exigible, sino la posibilidad de acordar. Pero todos sabemos que los decretos tienen una jerarquía normativa inferior a la de la ley. Y a mi juicio puede ser fácilmente cuestionado por parte de un trabajador remoto, que es que no es un tema de qué posibilidad de que se acuerde si lo diga el decreto, porque la ley dice que es un derecho. Como tal, tiene que ser o debe ser exigible por parte del trabajador. Entonces, a pesar de que esto lo trata de matizar, yo no me quedo tranquila como asesora de empresas con este tema, porque tengo la posición de que los trabajadores remotos van de todas formas a tener la posibilidad de argumentar que la ley les dio un derecho y que el decreto no se los puede quitar para volverlo como una posibilidad de acuerdo. En todo caso, para que se dé lugar a este acuerdo, el empleador, por supuesto, tiene que tener conocimiento de la situación de que el trabajador es cuidador único. Ojo, eso de único es importante, porque si es tiene pareja o convive, no sé, con su madre y la mamá es la que se encarga de los hijos mientras ella trabaja o él trabaja, ese no sería un cuidador único. El horario que el cuidador, trabajador remoto cuidador desea o necesita no puede contravenir las necesidades o sustancialmente el giro ordinario de los negocios. O sea, no puede ser como, es una empresa que se dedican a prestar un soporte y resulta en horarios hábiles, diurnos, y que el trabajador tenga responsabilidad de cuidado, no sé, todo el día porque tenga, no sé, un hijo pequeño o un hijo en situación de discapacidad que requiere atención permanente porque la discapacidad es severa. Entonces, que proponga entonces el cuidado, por ejemplo, en horario nocturno. Pues si la labor que hace esa persona tiene que darse en horario diurno, pues no podrá, según el decreto, exigir o afectar sustancialmente el giro ordinario de los negocios del empleador, pretendiendo que se le fije un horario nocturno. Y debe, por supuesto, existir mutuo acuerdo. Por último, otros aspectos relevantes que trata este decreto tienen que ver con la posibilidad de pactar compensación por el uso de las herramientas de trabajo, acordar horarios flexibles, y esto es distinto al tema del cuidador único, y no se define qué es horario flexible.
Entonces, lo que estamos entendiendo son eh, que la jornada, no sé, se diga, no sé, son 7 horas al día, de lunes a viernes, en horario diurno, pero no se diga tiene que ser de 7 a 10 y después de 2 a 5 de la tarde, sino que pueda haber flexibilidad de un día a otro y o que no haya una franja determinada de horas. O sea, se puede, porque es que el horario flexible uno lo puede entender como decir, no, usted trabaja 7 horas al día en el horario que quiera. Y eso tampoco, yo creo que ahí ya tenemos el riesgo, porque ¿qué pasa si la persona decide trabajar en la noche? Entonces tengo que pagarle el recargo nocturno. El empleador diría, no, yo lo contraté 7 horas, pero yo no lo contraté para que lo hiciera en la noche. Él es el que está escogiendo hacerlo en la noche, porque tengo yo que pagar recargo nocturno si es una concesión de flexibilidad que estoy dando. O también puede pasar que son 7 horas y en principio son, no sé, 8 horas de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, con media hora de almuerzo, en fin. Y la persona los martes no arranca a las 8 sino a las 7 y sale no a las 4:30 sino a las 3:30, o los viernes se desconecta desde las 3:30 o desde la 1:30 porque tiene necesidades personales o porque hay esa flexibilidad en tanto en cuanto cumpla con el número de horas semanales. Esto de horarios flexibles puede ser bastante, o sea, como está tan abierto, puede ser una alternativa importante para esas empresas que no necesitan que se dé el trabajo en una determinada franja, sino que puede darse en, en un horario, digamos, con tal de que se cumplen las horas en un horario no preestablecido fijo. Eh, Existe la posibilidad de pactar el auxilio, como les dije, de compensatorio de servicios públicos en el monto que uno quiera, pero observando un mínimo que son el valor del auxilio de transporte de 117.172 pesos. Eh, y también hay un último tema, y es que el gobierno tiene que procurar expedir una política pública de trabajo remoto, y para eso tiene un plazo de 3 meses. Entonces, ya tendremos en el segundo semestre política pública de trabajo remoto. El segundo tema que les traemos en la agenda de hoy tiene que ver con la reglamentación para incrementar el tope máximo de cotización a seguridad social. Hoy en día el tope son 25 salarios mínimos, que son 25 millones de pesos. El nuevo tope, según el decreto, sería 45 salarios mínimos. Y se pretende, por lo menos eso es lo que dice el proyecto de decreto, que entrara a regir en abril para las cotizaciones de abril que se pagan en mayo. Yo creo que eso ya no va a alcanzar a ser de abril para mayo, pero en principio así lo establece el sistema. Y si bien se habla de que esto sea para el proyecto propone sea obviamente para la base de cotización de salud y de pensión, porque es la misma. Así no lo diga el decreto, el efecto va a darse también en los otros subsistemas, es decir, en riesgos laborales, porque todos sabemos que para fiscales cajas de compensación no tiene tope. Bueno, el tercer tema que les traíamos en la mañana de hoy tiene que ver con las implicaciones de la finalización de la emergencia sanitaria. ¿Qué pasa si el próximo 30 de abril no se prorroga? Llevamos 2 años con distintas reglamentaciones que están ancladas o basadas en la emergencia sanitaria. Y las normas con impacto laboral, por más relevantes que siguen vigentes y atadas a la emergencia sanitaria, son el decreto 448 del 2020, el decreto 771 del 2020, el decreto 538 del 2020, el decreto 770 del 2020 y la circular 33 del 2020 del Ministerio del Trabajo. Entonces, arranquemos con el decreto 448, que trajo varias de las medidas más relevantes que en su momento miramos cuando hicimos las charlas de AmCham Colombia,
del toolkit laboral de qué podíamos hacer para administrar la pandemia. Tienen que ver con el retiro, por ejemplo. Una de las medidas que trajo el decreto 448 fue la posibilidad de que los empleados solicitaran retirar de sus saldos o de sus ahorros en los fondos de cesantías los valores para compensar una disminución en sus ingresos. O sea, que aquellos trabajadores que tenían una disminución de su ingreso mensual, se les permitía o se les permite hasta el 30 de abril retirar cada mes de su fondo de cesantías, de su cuenta de cesantías en el fondo de cesantías, el monto para compensar esa disminución. Incluso se reglamentó cómo debía ser el certificado que tenía que emitir el empleador para que el fondo de cesantía liberara esos recursos. Esto desaparecería si se termina la emergencia sanitaria, pues esa autorización para retirar las cesantías desaparece y ya no podrían los trabajadores que han sufrido una disminución de su ingreso desde la pandemia seguir retirando de sus cuentas de cesantías sus ahorros para cubrir esa disminución en los ingresos. El segundo tema que traía la emergencia sanitaria en el decreto 448 con impacto en laboral tiene que ver con la notificación por parte del empleador para la concesión de vacaciones con un día de antelación. El decreto 48 redujo el plazo a un día. Entonces, vamos a volver a la norma original y ya no va a poder enviarse un trabajador a salir de vacaciones con una notificación de tan solo un día. Otra de los temas que nos trajo el decreto 448 tuvo que ver con el mecanismo de protección al cesante administrado por las cajas de compensación familiar. Ojo, este mecanismo de protección al cesante estaba sujeto a que hubiera disponibilidad presupuestaria. Entonces, muchas cajas, lo que yo vi en la pandemia es que no, o sea, se liberaron recursos por parte del gobierno para atender esto, pero no fue suficiente. Entonces yo creo que ya de por sí, por la escasez de recursos, esto ya no está operante, pero desde el punto de vista teórico está vigente. Otra de las medidas tuvo que ver con el decreto 770 de 2020, flexibilización de la jornada. 48 horas de trabajo mensuales repartidas hasta en 4 días, con una jornada máxima de 12 horas diarias. Esto era para la jornada flexible de la 789 del año 2002, que modificó el artículo del código para introducir esta modalidad de jornada, pues avalando turnos de 12 horas. No han sido pocas las empresas que con base en el decreto 770 pusieron a sus trabajadores en esta modalidad. Si desaparece la emergencia sanitaria, pues ya no vamos a poder tener jornadas flexibles de hasta 12 horas. Incluso no nos olvidemos que con la norma de reducción de jornada que fue expedida el año pasado, la jornada diaria máxima en las jornadas flexibles se reduce. Entonces, es importante tener en cuenta que difícilmente a mediano plazo vamos a poder mantener incluso la jornada flexible que traíamos de antes, porque entra a regir la norma de reducción de jornadas. Entonces, esto hay que entenderlo teniendo en cuenta eso. Y las empresas que traían el turno que llamamos coloquialmente 6x6, el de 36 horas, 6 horas diarias, cualquier día de la semana sin recargos, y se abrió la posibilidad con el decreto 170 ampliarlo a 8 horas al día, pues desaparece esa posibilidad. Y si yo tenía a la gente 6x6 antes de pandemia, vuelvo 6x6. También frente al decreto 538, ya no el 770, se había establecido la suspensión del cobro de intereses por la mora o en el pago de aportes de seguridad social. Decía el decreto que no se cobrarían intereses moratorios.
Entonces, por las cotizaciones a seguridad social que se paguen en forma extemporánea. Entonces, se cobrarán esos intereses a partir de que desaparezca la emergencia sanitaria. Y la circular 033 del 2020 que nos trajo esta licencia compensable que todos los laboralistas o la gran mayoría miramos como con recelo, porque eso de la compensación del tiempo, ¿cómo se daría? Pues esas medidas o alternativas que el Ministerio del Trabajo sugirió a los empleadores que estaban basadas en la coyuntura de la emergencia, pues dejan de tener sustento y difícilmente voy a poder seguir manteniéndolas. Lo que no obsta para yo tener acuerdos de licencias diferentes en el marco legal preexistente o previo a la pandemia. La modificación de la jornada laboral, la concertación de salarios, modificación o suspensión de beneficios extralegales que se haya acordado con los trabajadores anclados en la pandemia. Si desaparece la emergencia sanitaria, pues desaparece el fundamento de esos otros sí. Y va a tocar llegar a nuevos acuerdos si se van a mantener esas condiciones o volver a lo que se tenía antes. Entonces hay que revisar en qué situación estamos cada uno en su empresa. Y un tema adicional que debemos tener en cuenta y no pasar por alto es, ¿y qué pasa con el trabajo en casa? Porque la modalidad de trabajo en casa es una modalidad excepcional, temporal, transitoria, y que muchas empresas utilizaron y continúan utilizando hasta hoy para mantener a sus trabajadores, bien sea en esquemas híbridos o remotos, a distancia sin ser trabajadores remotos. Es decir, trabajando desde su casa y que fue reglamentada, por supuesto, a raíz de la necesidad que surgió en virtud de la pandemia. Pero, ¿qué pasa si desaparece la emergencia sanitaria? Nuestra posición es, yo no puedo tener un trabajador permanentemente trabajando en casa, porque esa es una modalidad para una situación excepcional y si se acaba la emergencia sanitaria, se acaba la situación excepcional. Entonces me quedo sin fundamento y tengo que migrar a una modalidad estable o permanente en el tiempo, como lo será el teletrabajo o el trabajo presencial o el trabajo a domicilio o el trabajo remoto que ya vimos fue recientemente reglamentado en el decreto 555. Yo creo que una de las razones por las cuales se reglamentó el decreto 555 se expidió, perdón, el decreto 555 reglamentando la ley 2121 porque el gobierno es consciente que probablemente no se prorrogue la emergencia sanitaria. Entonces, para que los empleadores tuvieran mucha más claridad frente a algunos puntos de la ley 2121 y miraran con más benevolencia esa, esa pieza normativa que les puede ayudar a tomar decisiones frente al modelo de trabajo que quieren utilizar en adelante, ya después de que se ha descorrido todo ese velo o mito de que la gente no es productiva si no está presencialmente en una oficina. Yo creo que ya eso lo superamos como humanidad y como sector empresarial en Colombia y en los distintos países del mundo. Eh, entonces, eso no quiere decir que el 1 de mayo todos los trabajadores tienen que estar presencial. Pues no, tiene que hacerse un plan ordenado de retorno si van a volver a la presencialidad todos o si van a migrar a otra modalidad, pero tenemos que estar planeando, o sea, esto no puede ser una sorpresa. Ya estamos avanzados en la tercera semana de este mes y conviene que planeemos como compañías qué vamos a hacer a futuro. El funcionamiento de autoridades judiciales a través de las tecnologías de información. Sí, seguirá así más allá de la emergencia sanitaria porque eso está basado en un decreto que tiene una vigencia de 2 años, es decir, va hasta el 3 de junio de 2022. Entonces, mayo vamos a seguir con todo el tema de los trámites judiciales a través de las tecnologías, aunque ya conocemos que hay algunos juzgados que están volviendo a la presencialidad y citando audiencias presenciales.
El funcionamiento de autoridades administrativas, pues sigue vigente la orden del Ministerio del Trabajo de la fiscalización rigurosa frente a las medidas que adoptaron los empleadores durante la pandemia. Se sigue pues haciendo la posibilidad de utilización de la ventanilla virtual del Ministerio del Trabajo para trámites y la posibilidad de hacer las notificaciones por medio de correo electrónico. Esa habilitación está indefinida en el tiempo. Las otras autoridades administrativas con relación a los temas laborales, SENA, por ejemplo, está plenamente andando desde el 1 de julio de 2021, Migración Colombia desde el 21 de septiembre de 2020, UGPP reanudó todos sus términos desde el 15 de marzo de 2021. Ahora vienen unos temas más misceláneos que tienen que ver con novedades de nómina electrónica. Quería invitar a Daniela. Daniela, si tú quieres comentar sobre estos temas. Claro que sí, Carolina. Buenos días para todos. Les trajimos dos novedades adicionales que salieron recientemente en dos conceptos que publicó la DIAN sobre algunas dudas y temas que estaban pendientes en relación con la nómina electrónica. Entonces, uno de los puntos que, digamos, generaba preguntas para las empresas que ya están todas en este momento con la obligación activa del pago de nómina electrónica y del reporte del soporte del documento de nómina electrónica era cómo reportar esos pagos que se le hacen a los trabajadores, a los teletrabajadores. Lo primero que aclara la DIAN es que todos los pagos que se les hacen a los teletrabajadores son sujeto, digamos, de ser reportados en nómina electrónica. Y lo segundo que aclara es que en el campo identificado con el código NIE 158 se puede registrar este auxilio de teletrabajo o el nombre, digamos, que cada empresa le dé a ese pago que le hace a los teletrabajadores por concepto de apoyo para el pago de servicios y conectividad. Y en este sentido, digamos, queda saldada la duda que generaba cómo reportar ese pago. Y por otro lado, aclara el concepto de la DIAN que si bien inicialmente la resolución que creó la nómina electrónica había indicado que era necesario que las empresas patrocinadoras reportaran la información de los aprendices SENA, ya este concepto aclara que no es necesario generar el reporte del apoyo de sostenimiento en la medida que digamos, no hay una relación laboral con los aprendices SENA. Entonces, esta misma regla, digamos, se transfiere para los pasantes que no tienen un contrato de trabajo. Es decir, siempre que no exista un contrato de trabajo, el gasto en el que incurre la empresa no tiene que ser reportada en nómina electrónica. Y en el concepto 90.147.6, la DIAN lo que aclaró fue, primero, que las vacaciones son necesarias incluirlas y el criterio que se debe tener en cuenta es la causación, así no se hayan pagado. Lo que permite y el concepto así lo aclara es que si cuando se hace el pago es necesario hacer un ajuste, se reporte posteriormente en un documento, digamos, de ajuste de nómina electrónica. Con respecto de la liquidación definitiva, la DIAN confirma, digamos, y reitera que lo que ya estaba en la resolución, en el sentido que sí es necesario reportar en nómina electrónica la liquidación final de acreencias laborales que se le pague a los trabajadores a la terminación de la relación laboral. Con respecto de la periodicidad en la transmisión del documento, hace una aclaración la DIAN. Inicialmente la resolución no aclaraba si se trataba de días hábiles o calendario, si bien existe esta norma general en derecho que cuando no dice qué tipo de días se entiende como hábiles, ya la DIAN lo aclaró expresamente. Y también existía digamos, una complicación en la interpretación de la resolución con respecto de la periodicidad en la que había que transmitir
las notas de ajustes que pueden hacerse por errores aritméticos o de contenido en el documento soporte de nómina. Entonces, este concepto aclara que el término es de 10 días hábiles al mes siguiente en el que se conoce el error. Entonces, con esta aclaración, digamos, ya nómina electrónica va tomando más forma de cara a las obligaciones que tienen los empleadores. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con la expedición del certificado del primer empleo. Bueno, este es un beneficio que, como ustedes seguramente conocen, se expidió incluso antes de la pandemia. Las empresas tienen la obligación o tienen la posibilidad, mejor dicho, de utilizar un beneficio tributario en aquellos casos que están obligados a presentar declaración de renta y pueden descontar hasta el 120% del valor de los salarios pagados a empleados menores de 28 años, cuando es el primer empleo. La deducción máxima por cada empleado en este beneficio no puede exceder de 115 VTs, que para el año 2022 corresponde a 4.370.460. Ese es el tope mensual, 115 VTs. ¿Qué requisitos debe cumplirse? Ser nuevos empleos. El empleado debe ser debió haber sido contratado con posterioridad a la vigencia de la Ley 2010 de 2019, es decir, con posterioridad al 27 de diciembre de 2019. Ese trabajador debía ser menor de 28 años y esa contratación debía ser su primer empleo formal. Es decir, esa persona no podía haber estado contratada antes por algún empleador y estar reportada en el sistema de seguridad social como independiente o como empleado dependiente. La reglamentación estaba a cargo del Ministerio del Trabajo y se requiere una certificación expedida por el Ministerio del Trabajo. Siguiente diapositiva, Dani. Entonces, esta nueva resolución 448 de 2022 establece que el Ministerio del Trabajo hace la verificación, hay que hacer un formato de solicitud de primer empleo, cumplir los requisitos, verificación de requisitos formales, menos de 28 años, sin afiliación ni cotización previa al Sistema General de Seguridad Social como titular. El Ministerio tiene 15 días hábiles a partir de la radicación de la documentación requerida, que está en la resolución 0846 de 2021, para poder expedir esta certificación y poder activar la posibilidad del empleador de utilizar este beneficio tributario del descuento de la deducción del 120% del valor de los salarios. Siguiente. Y otro de los temas, no sé si hay algún afiliado que tenga, que tenga su operación en zona franca. Las normas de zona franca establecían la posibilidad de tener teletrabajadores hasta el 50% de la nómina, pero tenían un tema que limitaba mucho y era que decía que el valor de los costos totales de la prestación de los servicios para los cuales estaba certificado el usuario industrial en el año fiscal tenía que ser o sea, solamente máximo el 30% de ese costeo laboral podía estar fuera de la zona franca, o sea, con teletrabajadores. Ahora se unificó y se dice, puedes tener hasta el 50% del costo y hasta el 50% de los trabajadores en la modalidad de teletrabajo. Entonces, se mantiene el límite del 50%, pero se vuelve más coherente a mi modo de ver la norma, porque es que no tenía sentido que me dijeran que podía tener el 50% teletrabajando, pero que el 30% del costeo laboral era lo máximo que podían devengar ese 50% de los teletrabajadores. Entonces ahora se unificó eso 50 y 50, es decir, 50% del costo, 50% de la nómina, 50%
de los trabajadores ubicados por fuera de zona franca trabajando como teletrabajadores. Y esta norma no habla del trabajo remoto. Es decir, la modalidad de trabajo remoto no funcionaría para el escenario de las empresas ubicadas en zona franca. Esto es todo por hoy. Estas son las novedades que les traía. Vi unas preguntas en el chat. Vi una pregunta en el chat y voy a proceder a contestarla. Y tiene que ver con qué ocurre frente a si no se prorroga la emergencia sanitaria, cómo se haría con trabajadores que no van a ser 100% remotos, pero van a prestar sus servicios algunos días desde su casa. ¿Qué ocurre? Si el trabajador va a prestar los servicios desde su casa un solo día, eso es una flexibilización de la modalidad que no encajaría ni en trabajo en casa, ni en trabajo remoto, ni en teletrabajo, porque el teletrabajo suplementario dice que 2 días a la semana. Entonces, si es un día, eso se considera un trabajador presencial. Si es 2 días a la semana trabajando desde su casa, en ese escenario, eso va a ser un teletrabajo suplementario. Y deberá suscribirse el otro sí correspondiente, hacerse el reporte ante la ARL, hacerse el reporte frente al Ministerio del Trabajo. Ojo, en los teletrabajadores hay que hacer reporte frente al Ministerio del Trabajo. En el trabajo remoto, el decreto 555 de abril de 2022 no nos trae una obligación de reporte frente al Ministerio del Trabajo. Sí, frente a la ARL, como vimos que a la ARL hay que mandarle el contrato y hay que mandarle el formato de reporte. Entonces, creo que terminamos justo a tiempo, Irma, 9:27. Estuvimos más puntuales que nunca. Muchas Súper gracias puntual. a todos por su tiempo, por su, digamos, compartir este espacio con nosotros. Esta presentación es de ustedes, se la haremos llegar. Y nada, que tengan un buen resto de día, de semana. Y para mí, como siempre, Gilma, un gusto estar con ustedes. Y gracias a Daniela Duque, que me colabora con esto, y a la doctora Gledis, mi coequipera en este comité, que está aquí apoyándonos también hoy. Gracias, doctora Gledis. Excelente. Muchísimas gracias, Carolina y Daniela. Excelente presentación. Muchas gracias por actualizarnos en todos estos temas. Y bueno, y cualquier pregunta que tengan adicional, ya tenemos la presentación, y cualquier pregunta que tengan adicional también nos las pueden hacer nosotros, y nosotros se, los haremos se las haremos llegar a ellas, o le escriben directamente a Carolina y a Daniela. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por la puntualidad, y nos vemos entonces el próximo mes. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Gilma. Hasta luego, Que esté muy cuídense. bien. Chao. Gracias.